Oíd, mortales, el grito sagrado. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden: al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud, 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 salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos, vivamos. Hola chicos, chicas, familia, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana muy especial porque arranca hoy, lunes 18 de mayo, la Semana de Mayo, así que estaremos durante toda la semana hablando de este tema tan importante para nuestra historia. ¿Qué haces, Pau? Muy bien, muy contenta de empezar una nueva semana. Ajá. Buen día para todos y todas. Y también con expectativas de esta Semana de Mayo, con un 25 de mayo que nos va a agarrar en una situación re particular. Sí. Para las celebraciones y demás comparadas con otros años. Es cierto, obviamente, los actos, por ejemplo, no se van a hacer correspondientes. Yo igual esta vez te voy a traer una escarapela. Excelente, muy bien, me gusta además ponerme la escarapela. La otra vez me la olvidé. Y es importante recordar esas cosas y ponerse la escarapela. Pau, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos para trabajar, vamos a seguir trabajando como veníamos trabajando la semana pasada, con fracciones y números decimales en la recta numérica. En esta oportunidad vamos a trabajar con algunos ejercicios para ver distancias y ubicar puntos en la recta. Después vamos a, como venimos haciendo usualmente, después de tanta concentración con matemática y números fraccionarios, algunos ejercicios de educación física para que ustedes ahí en casa retomen y puedan tener el hábito de moverse y ejercitar el cuerpo. En lengua, prácticas de lenguaje, vamos a estar trabajando con una autora en particular. Muchas veces se hace esto de trabajar el seguimiento de un autor. Nosotros esta semana vamos a estar trabajando todos textos de una autora que se llama Liliana Bodoc, para identificar algunas marcas de estilo, recursos y cómo ven el mundo y cómo eso se puede reflejar en distintas obras de una misma persona. Después vamos a trabajar en naturales, a trabajar sobre el pasado de nuestro planeta y en particular detenernos sobre algunos mamíferos que habitaron nuestro territorio, el argentino. Y para terminar vamos a recibir a nuestro compañero Nico, el profe de música, con una clase de música. Muy bien, antes de arrancar la primera clase, que es la de matemática, algunas recomendaciones, como siempre, todos los días les sugerimos porque son importantes. Recuerden lavarse las manos con una solución que contenga alcohol y agua, se la rocían y se friegan bien, y si no, con agua y jabón. También recuerden nunca llevarse las manos a los ojos, la nariz y la boca. Cúbranse también la boca y la nariz cuando vayan a estornudar y toser con el pliegue del brazo. De esta manera es la forma correcta de hacerlo. Además, ventilen siempre los ambientes, los objetos que utilizan con frecuencia. Recuerden desinfectarlos. Y si tienen alguno de los síntomas compatibles con el coronavirus, que puede ser fiebre, tos o dificultad para respirar, se quedan en sus casas y se comunican con los siguientes números: 107 si está en la ciudad de Buenos Aires, 148 si está en la provincia de Buenos Aires y 0800-222-1002 si están en cualquier otro punto del país. Repasemos estos consejos y arrancamos con la primera clase. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Muy bien, clase de matemática como habíamos prometido. Pau, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a estar trabajando con dos situaciones en dos rectas que, como ven, yo las construí ahí. Sí. Mientras yo pongo la fecha en el pizarrón y contamos algunas cosas de las que vamos a hacer, podemos anticiparle a los chicos y a las chicas que vamos a trabajar con dos rectas. Una la pueden construir con números pares, en una escala de 4 cuadraditos entre cada intervalo. La pueden ir construyendo, vayan buscando la regla, organícense. Si el fin de semana las cosas de la escuela han quedado dispersas por ahí, supongo que ya van organizándose. Y la segunda recta sobre la que vamos a trabajar tiene 6, una escala de 6 cuadraditos cada una. Bien, ¿sí? Pau. Entonces yo voy al pizarrón a poner la fecha y ustedes ahí en casa pueden, dejando un espacio de por medio, Dale. organizar las rectas. Muy bien, escala de 4 en un caso, escala de 6 en el otro. Si tienen hoja cuadriculada va a ser facilísimo. Si no la tienen, van a tener que agarrar la regla y empezar a meterle para poder tener estas dos escalas de la recta. 4 y 6 entonces son las dos diferencias que tiene que haber entre cada número entero, ¿no, Pau? Exactamente. Lunes 18 de mayo, recta numérica. Bien. Ahora, Y fracciones. exacto, en recta numérica y fracciones, como para recordar de qué vamos a trabajar estas actividades de hoy. La primera actividad, Sí. en la recta que yo les pedí a los chicos y a las chicas que representen utilizando una escala. Lo que es importante es que utilicen una escala par. Les propusimos 4 cuadraditos cada uno. Siempre recordar que si yo entre el 0 y el 1 pongo 4, después esa escala se tiene que repetir para cada uno de los números enteros que yo voy a construir, del 0 al 9. ¿Por qué? Vamos a trabajar con una situación en la que les proponemos a ustedes, chicos y chicas, construir el recorrido que hay que hacer entre una ciudad, que vamos a nombrar acá, la voy a resaltar con algún colorcito que tengamos Dale, por aquí, dale. entre una ciudad que vamos a llamar C, para no ponerle un nombre conocido y que después se hace imposible lo que estamos planteando entre las dos ciudades, Ajá. y otra ciudad M. Dale. ¿Sí? Entonces, la situación sería, tengo que realizar el camino entre la ciudad C, que está en el punto 0, y la ciudad M, que está en el punto 9, donde cada uno de estos intervalos va marcando kilómetros, ¿sí? La ciudad M está en el kilómetro número 9. Cada entero se corresponde a 1 kilómetro. Cada entero se corresponde a 1 kilómetro. Nosotros sabemos que los kilómetros ocupan mucho más espacio, acá los estamos representando En escala. En escala, podríamos anotar aquí 1 kilómetro, siempre se suele hacer esto, si ustedes miran los mapas o las representaciones cartográficas, Equivale a... equivale a 1 kilómetro, equivale, vamos a poner acá, ustedes en la hoja les van a quedar seguramente, si tienen la hoja cuadriculada tal cual le hicieron, 2 centímetros. ¿Sí? Como la construyeron ustedes. Acá es más grande, vamos a poner 4 cuadraditos. ¿Sí? Sí. Para que ustedes se den una idea de cómo construirla. Bien. Ahora, vamos a ir desde la ciudad C hasta la ciudad M. Y la pregunta que tenemos aquí es, ¿qué deberían decir los carteles que tenemos en el camino o en la ruta que tenemos que atravesar? Ajá. Vamos a ver que tenemos 3 carteles. Uno que dice H, uno que dice P y otro que dice Q, ¿verdad? ¿Los ¿Verdad? pueden ver ahí en casa? Sí. A lo mejor ustedes todavía no los van a poder ubicar y vamos construyendo juntos cómo poder ubicarlos, pero la idea sería, si ustedes se encuentran en el camino, atravesando el camino entre estas dos ciudades, ¿qué deberían decir esos carteles para orientarlos en qué parte del camino recorrieron para poder pensar? Vieron, cuando ustedes van por la ruta, muchas veces esto sirve para pensar, bueno, si ya hice tantos kilómetros, ¿cuántos me faltan? Clarísimo. Tomar decisiones como si paro, cómo, cargo nafta y esas cuestiones que uno cuando transita caminos es importante. Igual estas distancias son bastante pequeñas. La referencia que tenemos aquí es la que está entre el 0 y el 1, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos aquí 1 kilómetro. Entonces, si tenemos el cartel H en el 2, sabemos que ese cartel tendría que decir 2 kilómetros. Sí.
medio que está resuelto por cómo nosotros acá lo estamos planteando para construir de la mano de ustedes. Sí. Ahora, el cartel H sabemos que va a decir 2 kilómetros, le aclaro aquí abajo. Kilómetros. Que son 2 kilómetros. Bien. Usted ha recorrido 2 kilómetros, si empezáramos a contar desde el 0. ¿Y el cartel P? Y el cartel P, nosotros vamos a ver que está entre el 4 y el 5. Quiere decir que va a ser más grande que 4. Lo voy a apoyar acá para que se vea un poco mejor. Va a estar entre 4 y 5. ¿Sí? En el intervalo que marca el punto 4 y el número 5. Y si ustedes pueden ver en la construcción de la recta, está justo en la mitad. Sí. Entonces yo sé que si cada uno de estos cuadraditos que marca tiene una distancia y la escala es de 1 en 1, tenemos que respetar la distancia que habíamos construido entre cada uno de esos. Y si está en la mitad, yo puedo pensar entonces que 4... son 8 mitades. Y le estoy agregando una mitad más, ¿verdad? Entonces, el punto intermedio, que va a ser 4 y medio, también lo puedo representar como 9 medios, ¿sí? Yo sé que este punto que está acá, ahora voy a pasar a escribirlo ahí para que quede bien organizado en la misma recta. Yo sé que este punto que está acá lo puedo representar de 3 formas distintas. Lo puedo representar como 4,5 kilómetros de distancia, que es lo que habitualmente encontramos en los carteles, pero también lo puedo representar como 9 medios, ¿verdad? Y también lo puedo representar como 4 y 1 medio, que son las 3 formas que nosotros fuimos viendo que podemos representar los mismos puntos en las rectas. En un caso es una expresión decimal, en otro caso es una fracción donde el numerador es mayor que el denominador, entonces también sé que puede ser un número mixto, donde yo tengo un número entero y una fracción, Bien. que son las 3 cosas que venimos trabajando. Lo vamos a poner acá en la recta, si los chicos y las chicas les puede quedar organizado en casa. Yo entonces había pensado, para pensar en había pensado que si parto todo en mitades, 4 enteros van a ser igual o equivalente en el mismo punto a 8 medios, perdón. Sí, 8 medios. A 8 medios. Acuérdense que habíamos dicho que la fracción equivalente se representa en el mismo punto de la recta. Claro. ¿Sí? Porque expresa lo mismo. Sí. Vamos a tachar todo esto acá, así queda perfecto. Dale. 8 medios va en el mismo punto del 4. Dale. Entonces yo sé que este va a ser 9 medios. ¿No? Porque tiene medio más. Pero también sé que como está en 4 y 5, justo en la mitad, lo puedo representar como 4 enteros, 5. Yo sé que 5 décimos equivale a la mitad de un entero. Sí. Y con este mismo criterio puedo pensar en distintos puntos de la recta para representarlo en mitades. Porque entonces yo sé que si tengo 3 enteros y lo multiplico por 2 para obtenerlo como mitades, yo sé que si el denominador acá es 1 y multiplico el denominador por 2, el de arriba, que es el numerador, también lo tengo que multiplicar por 2. Y 2 por 3 es 6. Y así yo podría convertir toda mi recta en mitades, para Buenísimo. pensarlo en mitades. Sí. ¿Estamos? Sí. Bien, ahora nos quedaría para resolver el punto Q, que está entre 7 y 8. Y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos recién. Espero que los chicos y las chicas que están atentos en casa ya lo vayan haciendo. Mientras yo borro el pizarrón y me lleva tiempo explicarlo, seguro que si esto lo entendieron para el ejemplo de P, lo van a poder hacer solos y solas para el Q. ¿Cómo lo puedo razonar? También pensándolo como mitades, ¿verdad? E ir reemplazando los enteros por medios hasta poder obtener o la expresión decimal o las fracciones. Por ejemplo, si yo sé que 7 son enteros, vamos a poner acá arriba las mitades como hicimos con los demás. 7 es dividido 1 porque es un entero. Entonces yo tengo, si lo traduzco a equivalente en mitades, voy a tener el 1 multiplicado por 2 y el 7 también multiplicado por 2. Todo esto tiene que ver con los múltiplos y divisores que habíamos visto
en muchas clases atrás. Entonces yo sé que Q va a ser igual a ¿cuántas mitades? A 15 mitades. Que es lo mismo que decir que es 7 y un medio más, y que es lo mismo que decir 7,5. ¿Sí? Y de este modo ubicamos en la recta distintas expresiones equivalentes, marcando puntos que no se correspondían con un entero, sino que se ubicaban en la mitad. ¿Sí? Sí. Entonces, entre C y M, si yo hiciera este camino, me cruzaría con el primer cartel a los 2 kilómetros, con el segundo cartel justo a la mitad de todo el camino, además, porque 4,5. 4,5 es la mitad de 9. Sí. Si yo hiciera 9 por 2, me daría 18. Y la mitad de 18 es 9, que es justo este punto, que es la mitad, lo represente como lo represente, es la mitad del camino. Y el último cartel estaría a poquito de llegar a los 7 kilómetros y medio o 15 medios, como lo habíamos representado antes. Buenísimo. ¿Sí? Bien. ¿Y la otra recta para qué la tenemos? Abajo. Última aclaración sobre esta recta. Si yo sé que voy a trabajar con fracciones que son múltiplos de 2 o de 4 o de 8, me conviene utilizar escalas pares. Sí. Para no caer en la mitad de un cuadradito. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil pensar la mitad. Aunque acá tuviera 9, yo iba a estar hasta 9, aunque yo trabajara con un número entero hasta 9, yo iba a trabajar con mitades. Entonces organicé una recta que tuviera una cantidad de cuadraditos adentro par para que sea fácil ubicarme con cada uno de los cuadraditos en mi escala. Sí. La siguiente la dividimos en 6. Entonces, con esto que yo les estaba anticipando, pueden pensar que vamos a trabajar con fracciones cuyo denominador tiene que ver con el 6. Es múltiplo de 6, ¿sí? Digo, para anticipar cómo construir rectas que después nos sirvan y nos sean fácil para trabajar cuando trabajamos en estas cuestiones. La siguiente actividad va a tener otro camino. Representa la distancia entre la ciudad T y la ciudad A. Yo ahora voy a pasar ahí a la recta, lo voy construyendo para que ustedes lo puedan ver. La T ya está. La T está allá, es el 0. Vamos a poner aquí el 0. Dale. Y como les veníamos diciendo, el kilómetro, un kilómetro va a equivaler a 6 cuadraditos. Como ya anticipamos, porque vamos a trabajar con unas fracciones que van a ser múltiplo de 6. Entonces, acá la escala, como la escribimos arriba, va a ser que un kilómetro va a ser igual a 6 cuadraditos, que si no tienen la hoja cuadriculada, los construyen y hacen que cada cuadradito valga medio centímetro. Entonces, yo voy a tener acá 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Sí? Mi escala, entonces, en esta recta de la ciudad T a otra ciudad a la que voy a ir y vamos a seguir trabajando, va a ser que un kilómetro es igual a 6 cuadraditos o a 3 centímetros. Toda esta aclaración para que si ustedes justo no se quedaron con hojas cuadriculadas en casa en toda esta situación especial, puedan ir construyéndola basándose en alguna regla larga, cortita o la que les haya quedado en casa. Entonces, la ciudad T tiene 2 paradas intermedias antes de llegar a la ciudad A, que ahora la vamos a marcar también en nuestro mapa. Nos importa el punto de partida porque la información que nos va a dar esta situación de la segunda actividad, la voy a anotar aquí para que ustedes la puedan ver, chicos y chicas, es que la ciudad B, miren cómo lo voy a anotar, porque acá va a haber que pensar varias cosas. Está a 1 kilómetro y 2/3 de T. Entonces yo voy a tener que partir desde mi punto 0 y detectar dónde está la ciudad B para poder ubicarlas juntos en esta escala que construimos, donde 1 kilómetro son 6 cuadraditos, ¿sí? Y después voy a tener que ubicar otra ciudad más, también partiendo desde mi punto 0, porque las referencias que me va a dar esta situación son siempre partiendo del 0. La ciudad G está a 2 kilómetros y 1/6 de T. ¿Sí?
Como ya podrán imaginarse y habíamos anticipado, estoy trabajando con cantidades que tienen que ver con la tabla del 3 y del 6, por eso me convenía organizar la recta de a 6 cuadraditos, porque si la hago de alguna otra cantidad me vuelvo medio loco partiendo el cuadradito en 3 partes iguales y todo eso es más complejo, lleva más tiempo y lo que queremos ver es cómo representar estas distancias en la recta. La ciudad B, ¿dónde la ubico? Yo sé que es más grande que 1, pero no llega a 2, ¿verdad? Sé que está entre el 1 y el 2. Entonces, lo primero que yo puedo organizarme es seguir la escala y poder construir, así como la construí del 0 al 1, contar 6 cuadraditos y poner el 2, contar 6 cuadraditos más y poner el 3, y ahí van viendo cómo construimos la recta, que por ahí la de arriba ya la habíamos mostrado completa. ¿Sí? Ahí voy construyendo y respetando en los intervalos la misma distancia para cada punto. ¿Sí? Y entonces habíamos dicho que esta persona iba a ir del punto de la ciudad T a la ciudad A. Vamos a poner la ciudad A por acá para que sea su lugar de destino, pero en el medio esta persona va a atravesar en su camino 2 ciudades. Estas 2 ciudades son B y G y las tenemos que ubicar juntos y juntas, chicas, ahí en esta recta numérica. Dijimos entonces que el punto B va a estar entre el 1 y el 2. Sé que es más grande que 1 porque acá me figura el entero y sé que no llega a 2 y que puedo organizar mi entero en 3 partes iguales para saber exactamente cuál es ese punto. ¿Sí? Si pensamos que el tramo entre 1 y 2 lo puedo partir en 3 partes iguales, ¿qué escala va a tener cada una de esas 3 partes iguales? Lo puedo organizar como de a 2 cuadraditos cada uno. Entonces, este intervalo me va a entrar 1, 2, 3 veces en este entero. ¿Sí? Yo tengo 1 kilómetro, acá tengo 1 kilómetro y 1 tercio. Yo este kilómetro entonces lo puedo pensar en tercios. Acá tengo 3 tercios. Acá tengo 6 tercios y voy en una escala de 3 en 3. Seguro que ustedes cuando estaban en primer ciclo o en grados anteriores trabajaron un montón de veces la escala y entre otras cosas servía para aprenderse las tablas de multiplicación. 3, 6, 9, el 4 va a ser otro múltiplo de 3 que es 12 y así voy construyendo la escala, no en enteros sino en tercios. ¿Sí? Esto lo puedo hacer con toda la escala. 15 tercios, y si le agrego 3 más van a ser 18 tercios. Fíjense cómo a cada punto que le corresponde a la recta al número entero, yo lo traduje a la fracción equivalente con el denominador 3, que son tercios. Vamos a ubicar el punto B. Yo sé que es 1 kilómetro y 2 tercios. Este va a ser 1 kilómetro y 1 tercio, y este va a ser 1 kilómetro y 2 tercios. Entonces el punto ese sería aquí. 1 kilómetro y 2 tercios. Pero también lo puedo expresar como tercios. Si está justo antes de 6 tercios, yo sé entonces que este es 5 tercios. ¿Sí? Fíjense cómo puedo ir construyendo la escala con expresiones de fracciones equivalentes y después no tengo que hacer todo el ejercicio que hacía de multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Si yo me voy marcando en la misma escala todos los tercios, después yo sé que uno antes que el 6 está el 5, como pasó siempre en la recta numérica con la que yo trabajo. ¿Estamos? Ahora nos queda ubicar la G, la ciudad G. Y terminamos con matemática, que viene medio largo hoy. Muy bien. La G está a 2 kilómetros y 1 sexto. Entonces yo sé que va a estar entre el 2 y el 3. Pero miren lo que pasa acá, no me habla de tercios, me habla de sextos. Entonces me va a convenir convertir todo lo que marqué como tercios en sextos. ¿Cómo hago para convertirlo en sextos? Yo tengo que pensar entonces que cada entero representa 6 y armar una nueva escala de fracciones equivalentes que vaya de 6 en 6. Por ejemplo, si 1 va a ser 6 sextos, y acá repasamos la tabla del 6, yo sé que 2 va a ser ¿cuántos sextos? 12 sextos. Fíjense cómo el denominador siempre es el mismo y lo que aumenta es el numerador en cantidad. Y sé que 3 enteros entonces va a tener el mismo denominador porque estoy buscando fracciones equivalentes entre sí al entero con el que trabajo.
Le tengo que agregar al 12, le agrego 6 más. Son 18. Y hasta acá me sirve pensar. Si yo tengo 2 y 1/6, cada uno de estos cuadraditos va a ser 1/6, ¿no? Porque es una de 6 partes en las que está dividido cada uno de mis intervalos. Entonces, 2 y 1/6 lo voy a ubicar acá. ¿Se ve o agarro otro color? A ver. Se ve, ¿eh? ¿Sí? Sí. Le voy a poner un rojo fuego. Yo sé entonces que este punto que está acá es 2 y 1/6. Que también lo puedo expresar como 13/6, porque viene uno después de 12/6. ¿Sí? Si pusiera el punto equivalente en sextos, sería, siguiendo este mismo punto de la línea, como 13/6. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo vamos trabajando con las escalas y las representaciones equivalentes? Por ahí esto que antes teníamos mucha necesidad de pensarlo como multiplicar numerador y denominador por el mismo número, acá, si lo voy pensando como escalas y recorridos, es un poco menos abstracto, vamos a decir. Claro. Entonces, a veces se nos organiza un poco mejor el pensamiento cuando lo podemos ver representado en estas cantidades. Y acá lo que es bien importante, y les hago una pregunta así como del rigor. Si yo les preguntara, ¿1/6 es más grande o más chico que 1/3? En algo de esto que veníamos trabajando en las clases anteriores y con el ejercicio que acabamos de hacer recién. Si una persona recorre 1/3 del camino, ¿recorre más distancia o menos distancia que 1/6 del camino? Acuérdense siempre, 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 siempre que para los números racionales, cuando el denominador es más grande, la distancia es más chica. Vamos a verlo acá representado en la recta. 1/3 era este pedacito, cuando yo parto a este intervalo en 3 partes iguales. Y 1/6 es justamente la mitad. Entonces, tiene un número que en el denominador es más grande, que me podría desorientar si yo lo pienso como números naturales, pero que en los números fraccionarios, si el denominador es más grande, la parte es más chica, entonces necesariamente está más cerca del 0. ¿Sí? Hasta acá, un montón. Dale, lo que vamos a hacer, Pau, si te parece bien, Sí. es una actividad para proponerle a los chicos y a las chicas, bien. que es la siguiente. A ver. La actividad, entonces, a partir de todo lo que hoy Pau estuvo explicando, anoten, chicos y chicas, es la siguiente. Buscar expresiones decimales para P, Q, B larga y G, siendo que P es igual a 4 medios, que Q es igual a 7 medios. Yo ahí los ayudé un poquito. Totalmente. Que B es igual a 1 2/3. y 2/3. Y que G es igual a 2 1/6. Sí. Ahí anoten bien. Están ahí todo para que ustedes puedan copiarlo y puedan hacer esta actividad a partir de todo lo que hoy estuvo explicando de manera muy detallada Pau. Pau, ahora ha llegado el momento de ir a la clase de educación física. Sí, mover un poco el cuerpo Eso, después dale. de tanta tensión. De una, así que vamos primero a la clase de educación física y como siempre, después vamos al recreo. Así que primero, hacer ejercicio. Bienvenidos a la clase de Educación Física, mi nombre es Gustavo Ruiz. Hoy vamos a trabajar con sexto y séptimo. Los materiales que traje para la actividad de hoy seguro lo tenés en tu casa. Vení que lo hacemos. Hoy vamos a trabajar manipulación de objetos en equilibrio. Para esto, fíjense, traje vasos de 2 colores distintos. La idea es, desde apoyados en posición de flexión de brazos, apoyando codos, voy a tomar un vaso con la mano derecha, lo voy a pasar por detrás de mi codo izquierdo, lo voy a apilar, ¿sí? Primero todos de un brazo y luego con el otro. ¿Se animan a hacerlo? Bien, vamos a ponerlo en posición, desde la posición de flexión de brazos, voy codos apoyados, voy a tomar el primer vaso, lo paso por detrás y lo apilo. Un segundo, paso por detrás y lo apilo. El tercero, por detrás y lo apilo. Ahora lo vamos a hacer pero con el otro brazo. ¿Se animan? Vamos. Tomo el vaso, lo paso por detrás y lo apilo.
Tomo otro vaso, por detrás y lo tapo. Otro vaso, por detrás y lo aplico. Bien, cuesta, pero sale. Espero que lo hagan en casa. ¿Te resultó difícil? ¿Lo pudiste hacer? Bueno, espero que lo hayan disfrutado en casa. Recuerden lavarse las manos, hidratarse y, muy importante, no salgan. Nos vemos la próxima. Prácticas del lenguaje es lo que viene a continuación. Y hoy, Pau, ¿con qué vamos a arrancar? Hoy vamos a trabajar con esta metodología que a veces utilizamos cuando laburamos en lengua, prácticas del lenguaje. Seguramente los colegas la conocen mucho, que es, en lugar de ver recursos distintos o similares en distintos autores, tomarnos unos días de trabajo con el mismo autor, en este caso vamos a trabajar con la misma autora porque es mujer, para poder hacer un recorrido de su itinerario literario y en distintas obras reconocer cuál es su estilo y qué recursos utiliza este autor o esta autora, vamos a trabajar con una autora mujer en este caso, para profundizar un poquitito más sobre ese estilo o recursos que utiliza la misma persona en distintas obras. Dale. ¿Sí? Buenísimo. Entonces vamos a trabajar ¿Con qué autora? Toda esta semana vamos a trabajar con una autora que la conocemos como Liliana Bodoc, pero haciendo referencia a ese texto, ese tipo textual que veníamos trabajando en otras oportunidades, que era el texto biográfico. Yo me traje apuntadas algunas cosas para trabajar sobre esta autora. Si los chicos y las chicas tienen voluntad, y los invito a que la tengan, pueden, debajo de la fecha de hoy, en la carpeta de lengua, prácticas de lenguaje, el cuaderno, con lo que estén trabajando, ir haciendo la ficha de esta autora a medida que yo la lea, que lo trabajamos un montón la semana pasada. Ya venimos practicando mucho el tema de la ficha de autora, así que lo pueden hacer tranquilamente. Y además, la información que recopilen hoy sobre esta autora va a servir esta ficha para toda la semana, a diferencia de la semana pasada que íbamos haciendo una por día. Dice, Liliana Chiavetta, conocida como Liliana Bodoc, nació en Santa Fe en 1958 y murió en Mendoza en 2018. Hace muy poquito hubo bastante repercusión en la vida literaria y cultural cuando ella falleció. Ya tenés el origen, dónde nació, en qué fecha y cuándo murió. Bien, ahí ya seguro que si están haciendo la fichita, toman nota de eso. Estudió licenciatura en Letras en la Universidad de Cuyo. Fue una escritora y poeta argentina que se especializó en literatura juvenil. Con su trilogía La saga de los confines, acá me hago una pausa, trilogía es cuando hay una obra que está escrita en 3 partes, lo mismo pasa con las películas, se habla de trilogía. Con esa saga, que se llamaba La saga de los confines, se mostró como la revelación argentina en el género de la épica y la literatura fantástica. Ojo que ir construyendo esta ficha ya nos puede ir generando una idea de qué intereses tenía esta autora cuando producía obra. Sí. Sus libros fueron traducidos al alemán, francés, neerlandés, japonés, polaco, inglés e italiano de esa saga. Obtuvo el premio Konex, Diploma de Mérito 2004 en la disciplina Literatura Juvenil y después tuvo ese mismo premio en 2014. Bien. Sí, vamos a seguir profundizando sobre más aspectos de la biografía. Esto fue solo una poquitita información para que puedan ustedes, chicos y chicas en casa, seguir ejercitando esto de hacer la ficha de autor, como decíamos recién con Diego. Y sería muy interesante, antes de adentrarnos a la primera obra que vamos a trabajar hoy, recordar algo que trabajamos en la anterior, sobre sentido figurado y literal. Sí. ¿Se acuerda que cuando veíamos lo de recursos humorísticos? Exacto. Habíamos leído en particular una obra que se llamaba La Transformista, donde había algunos términos que si se interpretaban literalmente, se interpretaba de un modo, y si se interpretaba en sentido figurado, en un acuerdo entre los dos emisores o las dos personas que se comunican, uno entiende o construye un sentido figurado de algunas expresiones, como expresiones comunes entre hablantes o lectores, escritores, que en el caso de esta obra que habíamos visto anteriormente se prestaba para el humor. Liliana Bodoc introduce algo de esto, pero por ahí con unos sentidos algo más poéticos. Bien. O de intentar hacernos pensar sobre nuestras propias emociones, sensaciones
u otras cuestiones de este tipo. Bien. Creo que hay una plaquita acá que recordaba Sí. lo de... En la que vamos a ver a continuación. Perfecto. Si te parece bien, Pau. Muy Ahí bien, está, me mirá. parece. Gracias, Diego. El lenguaje literal es aquel en el que las palabras se usan de acuerdo con su significado. Y el otro lenguaje, que es el lenguaje figurado, Figurado. es aquel en el que las palabras expresan un significado diferente al que podemos encontrar en el diccionario. Es decir, expresamos una idea utilizando palabras distintas a las que utilizaríamos habitualmente. Bien, y hay algo ahí del orden del guiño, ¿no? Ajá. Como si nosotros cuando estamos hablando nos ponemos a hacer un guiño, interpretarnos con los gestos. Cuando esto queda escrito y hay alguien que lo lee, Claro. sería como un guiño en la lectura o una interpretación de ese tipo. El sentido figurado requiere de la complicidad. Totalmente, de ese el código En este caso que común. estamos hablando de escritura entre el escritor y el lector. Totalmente, donde la base material para eso es el texto y Claro. como siempre insistimos, yo leo una obra literaria, un cuento y capaz que algunos pasajes, si sobre todo tienen este recurso del sentido figurado, necesito leerlo más de una vez Sí. o volver a leerlo. No nos quedemos con la idea de que una lectura hace que yo pueda profundizar en todo lo que puedo imaginar, construir o interpretar de ese texto cuando hablamos de literatura y cuando hablamos de textos para aprender o para estudiar también. Entonces, los vamos a invitar a los chicos y a las chicas a escuchar un cuento, el primero sobre el que vamos a trabajar, de Liliana Bodoc, que se llama Amigos por el Viento, que como habíamos hecho esa semana anterior también, lo va a estar leyendo una actriz que se llama Julieta Díaz. Correcto. Si te parece bien, antes incluso de ver el Sí. video de Julieta leyendo, porque recuerden que siempre les decimos que cuando les mostramos un video es parte de la clase, obviamente, pero tienen que Totalmente. prestar la misma atención que le prestará Pau, por ejemplo, porque hay muchas cuestiones para aprender de ahí y hay que ir anotando. Bien. Entonces, si les parece bien, les proponemos que le presten atención a lo siguiente en particular, que es... El cuento se llama Amigos por el Viento, el que van a ver y escuchar a continuación. Sí. Y las tres cuestiones a las que le tienen que prestar mucha atención son: ¿qué uso del lenguaje utiliza la autora en el cuento? ¿Qué palabras o expresiones te llaman la atención? Y la última, ¿por qué está enojada la protagonista del cuento? Ahí ya nos anticipó algo, que hay Ajá. una protagonista que se enoja. Exactamente, Ajá. exactamente. Hay una protagonista enojada. Hay tres cuestiones a las que le tienen que prestar particular atención, así que háganlo, véanlo y ahora ya volvemos y vemos cómo le fue. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrastra. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con lo que vemos, es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve más rápido que las horas. Y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca, sacudiéndose al sol, mientras mamá cerraba las ventanas para que adentro y adentro algo quedara en su sitio. Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece? ¿Me parece bien? Mamá dejó de pulir la bandeja y me miró. No me lo estás diciendo muy convencida. Yo no tengo que estar convencida. ¿Y eso qué significa?
Preguntó la mujer que más preguntas me hizo a lo largo de toda mi vida. Me vi obligada a levantar los ojos del libro. Significa que es tu cumpleaños y no el mío, respondí. La gata salió de su canasto y fue a enredarse entre las piernas de mamá. Que mamá tuviera novio era casi insoportable. Pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Otra vez un peligro rondaba mi vida. Otra vez había viento en el horizonte. Se van a entender bien, dijo mamá. Juanjo tiene tu edad. La gata, único ser que entendía mi desolación, saltó sobre mis rodillas. Gracias, gatita buena. Habían pasado varios años desde aquel viento que se había llevado a papá. En casa ya estaban reparados los daños. Los huecos de la biblioteca fueron ocupados con nuevos libros. Y hacía mucho que yo no encontraba gotas de llanto escondidas en los jarrones, disimuladas como estalactitas en el congelador, disfrazadas de pedacitos de cristal. Se me acaba de romper una copa, inventaba mamá, que con tal de ocultarme su tristeza era capaz de esas y otras asombrosas hechicerías. Ya no había huellas de viento ni de llantos. Y justo cuando empezábamos a reírnos con ganas y a pasear juntas en bicicleta, aparecía un tal Ricardo y todo volvía a peligrar. Mamá sacó las cocadas del horno. Antes del viento ella las hacía cada domingo. Después pareció tomarle rencor a la receta porque se molestaba con la sola mención del asunto. Ahora el tal Ricardo y su Juanjo habían conseguido que volviera a hacerlas. Algo que yo no pude conseguir. Bueno, me voy a arreglar un poco, dijo mamá mirándose las manos. Lo único que falta es que lleguen y me encuentren así, hecho un desastre. ¿Qué te vas a poner?, le pregunté en un supremo esfuerzo de amor. El vestido azul. Mamá salió de la cocina, la gata regresó a su canasto y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba. Seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas y los pedacitos de merengue que quedarían pegados en los costados de su boca. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro con el único propósito de desmerecer a mi gata. Pude verlo transitando por mi casa con los cordones de las zapatillas desatados, tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Pero más que ninguna otra cosa, me aterró la certeza de que sería uno de esos chicos que en vez de hablar, hacen ruidos. Frenadas de autos, golpes de estómago, sirenas de bomberos, ametralladoras, explosiones, boom. Mamá, grité pegada a la puerta del baño. ¿Qué pasa?, respondió desde la ducha. ¿Cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos? El agua caía apenas tibia. Mamá intentaba comprender mi pregunta. La gata dormía. Yo esperaba. ¿Palabras que parecen ruidos? Sí, aclaré. Pum, paf, ring. Por favor, dijo mamá. Están llamando. No tuve más remedio que abrir la puerta. ¡Hola!, dijeron las rosas que traía Ricardo. ¡Hola!, dijo Ricardo asomando detrás de las rosas. Yo miré a su hijo sin piedad, como lo había imaginado. Traía puesta una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto. Enseguida apareció mamá. Estaba tan linda como si no se hubiese arreglado. Así le pasaba a ella, y el azul le quedaba muy bien a sus cejas espesas. ¿Podrían ir a escuchar música a tu habitación?, sugirió la mujer que cumplía años desesperada por la falta de aire. Y es que yo me lo había tragado todo para matar por asfixia a los invitados. Cumplí sin quejarme. El horrible chico me siguió en silencio.
Me senté en una cama, él se sentó en otra. Sin dudas, ya estaría decidiendo que el dormitorio pronto sería de su propiedad y que yo dormiría en el canasto junto a la gata. No puse música porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo y decidí que también él debía sufrir. Entonces, busqué una espina y la puse entre signos de pregunta. ¿Cuánto hace que murió tu mamá? Juanjo abrió grandes los ojos para disimular algo. 4 años, contestó. Pero mi rabia no se conformó con eso. ¿Y cómo fue? Volví a preguntar. Esta vez entrecerró los ojos. Yo esperaba oír cualquier respuesta, menos la que llegó desde su voz cortada. Fue como un viento, dijo. Agaché la cabeza y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando del viento. ¿Sería el mismo que pasó por mi vida? ¿Es un viento que llega de repente y que se mete en todos lados? Pregunté. Sí, es ese. ¿Y también susurra? Mi viento susurraba, dijo Juanjo, pero no entendí lo que decía. Yo tampoco entendí. Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza. Pasó un silencio. Un viento tan fuerte que movió los edificios, dijo él. Y eso que los edificios tienen raíces. Pasó una respiración. A mí se me ensuciaron los ojos. Pasaron 2. A mí también. ¿Tu papá cerró las ventanas?, pregunté. Sí, mi mamá también. ¿Por qué lo habrán hecho? Juanjo parecía asustado. ¿Por qué lo habrán hecho? Debe de haber sido para que algo quedara en su sitio. A veces la vida se comporta como el viento. Desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entienden. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas. Si querés, vamos a comer cocadas, le dije. Porque Juanjo y yo teníamos un viento en común y quizá ya era tiempo de abrir las ventanas. ¿Pudieron prestarle atención entonces a esas 3 preguntas que les hacíamos recién? Bueno, esperamos que sí y que hayan tenido en cuenta estos 3 ejes que les planteamos para escuchar y ver el cuento que estaba interpretando Julieta. Sí, seguro que si le pudieron prestar atención a estas cosas que por ahí les había pedido Diego que se detuvieran y que retomamos ahora, nos pueden decir o pueden decir ahí en voz alta en casa, si están solos o si están con otros, no importa, que lo puedan pronunciar, a ver qué les pasó con esto. Decíamos que utiliza de un modo particular el lenguaje. ¿Pudieron percibir eso? ¿Qué expresiones, qué palabras? Si hubo algo que les llamó la atención o cuáles. Porque nosotros elegimos algunos fragmentos para releer y detenernos un poquitito en el uso del lenguaje que hace esta autora, que durante toda la semana vamos a ver que es bastante particular y profundo. Dale. A mi entender. Viste Muy que para bien. cada lector
hay algo distinto. Es Puede cierto. haber alguno ahí que no se haya sentido tan conmovido como yo, pero Es así. son cosas que pasan. Ujú. Fíjense, uno de los primeros pasajes, que es el primero y también el último, si nos detenemos bien, dice: a veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Ujú. ¿De qué está hablando la autora cuando plantea este inicio del cuento? Dice que pasa algo que hace que todo peligre y le pone la figura o lo figura a eso que sucede en el viento. ¿A ustedes les pasó alguna vez sentir que hay un viento que todo lo arrasa, que se lleva todo? Fíjense que usa la metáfora de los edificios como cosas que tienen raíces muy profundas o que parecen muy fuertes y ¡fuc! Se lleva todo de un plumazo, que desordena, que cambia nuestras rutinas. Podríamos incluso pensar que algo de este COVID-19 y la pandemia es un gran viento. Sería figurativo. Sería figurativo, que arrasó con toda nuestra vida cotidiana. Ir a la escuela, ver a mis amigos y a mis amigas, poder ir a visitar a mis familiares, que mi papá y mi mamá puedan ir todos los días a trabajar y sostengan los Sí. ingresos que había en la casa. Ver jugar a River. Ver jugar a River como disfrute, si se quiere. Y un montón de otras cosas, salir, ir a la plaza, poder, si alguno ya está medio grande y estaba empezando a ir a bailar, o fiestas o esas cuestiones también. Podríamos pensar en sentido figurado que este viento que toda la raza, si lo pensáramos a nuestra realidad cotidiana, podría ser esta pandemia que arrasó con todo lo que conocíamos, ¿no? Y fíjense cómo, en este sentido, no es el viento, un huracán que se llevó a los edificios de verdad. Hay un sentido figurado del recurso de pensar en el viento y su acción para expresar algo que tenía más que ver con una emoción o un estado subjetivo de esta persona que narra, que vamos a ver que es una nena y que algo habíamos anticipado de que está enojada, ¿no? Dice también otra frase que a mí me llamó mucho la atención, que seguramente los chicos y las chicas la pudieron escuchar, pero como está bastante al principio del cuento, Recordémosla. Sí, Dale. sí. En este ejercicio de releer para profundizar la interpretación o las emociones que nos genera lo que leemos. Dice: cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con lo que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. Los Fa. verdaderos ojos. ¿Cuáles son entonces los verdaderos ojos, chicos, chicas, ahí, si lo pensamos o los invitamos a pensar un poco esto? ¿A cuáles se refieren? ¿A los ojos que no nos permitían ver unas situaciones y después sí nos permiten ver? ¿A cuando yo veo una persona, pero hay algo que hace que cuando la vea esté pensando tanto que en realidad no la veo? O, por ejemplo, si yo dijera, no sé, que se me ensucia, pero no la vista, el sentido de la vista, no es que veo mal o borroso. También podríamos pensarlo, ¿vieron cuando uno se emociona mucho, se pone muy triste, que se le llenan los ojos de lágrimas y no ve bien, físicamente no ve bien, pero porque lo que hay es una emoción muy grande donde las lágrimas tiñen ese momento, ¿no? Claro, y es figurativo. Y es figurativo. No tiene que ver con cómo los ojos están funcionando, si están funcionando bien o mal, si estás viendo bien o mal, sino que tiene que ver con la interpretación que estás haciendo de ese momento o de esa situación o de lo que estés viendo, ¿no? Totalmente. Que está inundado por la emoción, tal vez. Sí. Y lo estás viendo, como cuando uno está mal, un día que está mal, que ve todo medio negativo. Total. Y no necesariamente lo que está pasando sea todo negativo. Exactamente. O cuando uno está muy enojado con alguien que se le pueden, no sé, ensuciar los oídos y no termina de escuchar lo que el Claro. otro quiere explicar. Pero ya no quiere escuchar explicaciones. De una. O no quiere escuchar que el otro le diga las cosas, ¿no? Como algo ahí de lo sensorial y la percepción teñida o mediada por las emociones y lo que siente la persona en ese lugar. Sí. ¿Qué otras partes del cuerpo se podrían ensuciar? Pensábamos, dijimos los oídos, el olfato, si escuchamos mal, si olemos mal, interpretamos mal alguna cuestión donde está todo negativo, como vos decías. Y hay un momento en este texto donde aparece la idea del enojo. Ujú.
Que es lo que le pedimos a los chicos y chicas que le prestaran también Sí, atención. porque fíjense que en el texto nosotros lo interpretamos como enojo, no sé qué le pasaron a ustedes, pero cuando esta nena se refiere a la mamá, por ejemplo, no la nombra como mami, mamita, ma o algún sobrenombre cariñoso. Les voy a leer el diálogo en el que la mamá le cuenta que va a invitar a Ricardo, a ver si ustedes detectan ahí dónde la autora deja ver que hay algo de enojo en este personaje que es la nena que tenemos que ver como protagonista. Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece? Me parece bien, mentí. Mamá dejó de pulir la bandeja y me miró. No me lo estás diciendo muy convencida. Yo no tengo que estar convencida. ¿Y eso qué significa? Preguntó la mujer que más preguntas me hizo en mi vida. Enojadísima. Sí, no dice preguntó mi mamá, mi mami, no. La mujer que Sí, más que la preguntas cuestiona, me que hizo. le pregunta. Le está recriminando que la madre le pregunta mucho. Que le pregunta mucho y encima le pregunta algo que nos está dejando ver, porque dice, mentí, me parece bien, mentí. Nos está dejando ver que no le gusta la idea de que vaya Ricardo con el hijo. Después hay otra situación en la que ella refiere el enojo que se va construyendo a lo largo de la historia, donde la autora no dice la nena está enojada o la nena en primera persona narra que está enojada. Estaba tan enojada que me encerré en mi pieza y pegué un portazo. No, hay otro recurso que utiliza la autora, más sutil, con sentidos figurados en varias expresiones. Esta, por ejemplo, es una bien interesante que nos va a servir para pensar y que después va a tener que ver con una actividad que les vamos a proponer que ustedes hagan en casa, chicos y chicas. Porque en un momento ella dice, ya está compartiendo con Juanjo, el hijo de Ricardo, dice, entonces busqué una espina y la puse entre signos de preguntas. Una espina pincha. Siempre. ¿Cuánto hace que se murió tu mamá? Juanjo abrió grandes los ojos para disimular algo. ¿Qué es lo que está haciendo esta autora con la idea de la espina entre preguntas? Esta idea de que la nena lo quiere lastimar, pero no le va a decir una maldad directa. Algo que sabe que lo puede lastimar lo convierte en pregunta, ¿no? Entonces ese enojo lo traduce a la idea de espina como metáfora, que es la que lastima cuando uno toca la rosa bella, y lo pone entre preguntas y se la tira al otro. No lo insulta, no lo maltrata, no lo tira contra la pared, ni ninguna de esas cosas por ahí más de pasar al acto del enojo, sino una forma sutil de transformar el enojo en pregunta, y la autora lo nombra ahí. ¿Busca realmente una espina? ¿Va a agarrar una espina para pincharlo? No, la espina es un sentido figurado, ¿no? De algo que puede lastimar o hacer daño al otro y utilizarlo. Como si ella dijera, bueno, voy a pensar una pregunta que sea dolorosa y se la hago para molestarlo y que mi enojo vaya hacia él. Figurativo. Claro, que no es que lo pincha realmente. Eso sería literal. Y Ricardo y la mamá en la otra invitación se dan cuenta que ella está enojada y que tuvo una fea actitud. Un poco más sutil, ¿no? Exacto. Como que ahí la autora va construyendo un personaje que sabe lidiar y procesar y hacer actuar su enojo con formas sutiles. O por lo menos así lo expresa la autora. Sí. Y después, la última frase que elegimos para compartir con ustedes, súper, súper interesante de cómo resuelve la autora este texto, también con un recurso muy, muy bello, porque el cuento termina diciendo, si querés, vamos a comer cocadas, le dije, porque Juanjo y yo teníamos un viento en común y quizás ya era tiempo de abrir las ventanas. Porque ella se enoja, agarra la espina, se la tira, pero cuando ve la reacción de Juanjo y lo que él le cuenta y esta idea de el viento, los edificios, la conmueve en que había algo ahí que tenían en común, ¿sí? Que también está expresado en sentido figurado. Vieron que cuando uno está triste o metido para adentro, no sé si a ustedes, chicos, chicas de sexto, séptimo, primero, segundo, donde estén, les pasó en todo este tiempo atravesar alguna situación de enojo por no poder salir,
por no poder ver a los amigos y amigas, por no poder consumir o tener algunas cosas que habitualmente se tienen o hay en casa porque o ingresa menos dinero, o no se puede salir a comprar, o no se pueden hacer algunas cosas de esas. La expresión cerrar las ventanas es medio cuando uno se queda encerrado con su malestar, su enojo, que puede ser llanto o no, pero como una cosa de cerrarse. Y esta expresión súper bella que utiliza Liliana Bodoc en el final del cuento, con estos dos personajes que finalmente tienen en común algo que los arrasó, ¿no? Que si lo pensamos, para ella fue cuando se fue el papá de la casa, podemos inferir que por una separación entre el papá y la mamá, y para el nene, en esa pregunta entre espinas que ella le arroja, cuando perdió a su mamá porque falleció. Sí. Entonces, en el final, después de ese intercambio, ellos dos tienen en común, no lo mismo, porque le pasaron cosas distintas, pero sí cierta identificación con un viento que arrasó todo y les cambió todo. Y esta idea de que si estaban metidos para adentro con las ventanas cerradas, que a veces es lo que uno hace cuando está mal y no quiere salir o mostrarse, la idea de abrir las ventanas para que entre un viento que no arrase, sino que refresque, podríamos pensar, ¿no? Sí. Como metáfora. Entonces, muy lindo, a mí me gusta, es una autora que me gusta mucho, espero que en la semana, mientras vayamos compartiendo con ustedes, puedan meterse en el mundo de Liliana Bodoc e ir reconociendo estos recursos. Lo último que les queremos proponer, antes de terminar este encuentro y esta primera lectura de Liliana Bodoc, es una actividad. Sí, que ustedes le hagan alguna pregunta o puedan pensar en alguna pregunta para hacerle a otra persona, pero no para transmitirle enojo, sino para que se sienta cómoda, tranquila, o para que se sienta menos sola. A ver, veamos bien la actividad que va en la línea de la tenemos en placa. Proponiendo Pau. Dale. La actividad es, así como la chica de Amigos por el Viento busca una espina, está entre comillas citando, pero también está hablando del sentido figurado. No es una espina para pinchar al muchacho. Lo de busca una espina y la pone entre signos de pregunta. Les proponemos que busquen otra cosa. Un abrazo, un almohadón, un espejo o lo que prefieran para poner entre signos de pregunta, ejercitando así el lenguaje figurado. Exactamente. Así que ahí está. Entonces, la actividad, chicos y chicas, para que ustedes puedan ejercitar y reflexionar sobre todo esto que estuvimos viendo en el día de hoy, vía la magia de Liliana, explicado también por Pau, que es el sentido literal y el sentido figurado. Empezar a entender bien esa diferencia, que seguro que igual ustedes ya lo saben, en el sentido de que lo practican, ¿no? Totalmente. En la vida cotidiana ustedes muchas veces practican el sentido ahora figurado. Lo estamos viendo como recurso literario. Claro, exactamente, eso. Ahora vamos a ir al recreo y cuando volvemos tenemos ciencias naturales. Exactamente. Sí, dale, adelante, recreo. Ciencias Naturales es la clase que viene a continuación. Pau, ¿y hoy qué es el tema? ¿Cuál es el tema? Hoy trabajamos mucho en Ciencias Naturales sobre distintos aspectos del planeta, de la vida. Lo último que trabajamos cuando trabajamos Ciencias Naturales fue biomas y esta importante relación entre el clima, la flora y la fauna de un lugar. Vimos algunos biomas particulares, cómo están dispersos en lugares del mundo, lugares muy distantes con biomas similares, porque las condiciones son similares, y biomas muy distintos que por ahí no están tan lejos geográficamente, ¿no? Como que puede haber una selva cerca de un desierto. Todo tiene que ver con las condiciones climáticas, la flora y la fauna de un lugar. ¿Y por qué tenemos todo esto hoy? ¡Ápale! Me interrogaste. Tenemos fotos. No, porque le dimos mucha importancia a la relación entre los distintos seres vivos, le dimos mucha importancia a las plantas y nos vamos a detener en algo que yo ya sé que te gusta, porque me lo dijiste hace un montón de encuentros, los dinos. Que tiene que ver con los dinos. No vamos a trabajar en profundidad sobre los dinos, pero vamos a volver a trabajar en algo de restos fósiles y en particular de mamíferos que habitaban nuestra región de la Argentina hace muchos años. Muy bien. Para eso, una primera organización temporal de estos fósiles con los que ya trabajamos y cuáles son las periodizaciones que se hicieron. ¿Te acordás que nosotros habíamos hablado de que existían... Sí, los periodos. Sí, ¿no? 3 eras.
3 grandes eras, que acá en este esquema que armamos se ve la duración de cada una y cómo la actual es la que viene siendo la más corta. Y en este esquema lo que construimos fue cómo fue evolucionando la vida en cada una de esas eras. O sea, cada era tiene sus propios periodos. Exactamente. Cada era, fíjense que nosotros habíamos hablado que la era paleozoica iba de 4.000 millones de años a 280 a 250 millones de años. Es un periodo muy, muy grande y en el medio la evolución de las especies y la distinta vida que fue habiendo a lo largo de toda la era paleozoica, se fue organizando en distintos periodos según qué tipo de seres vivos se desarrollaban, ¿sí? Lo mismo sucede con la mesozoica y lo mismo sucede con la cenozoica. No queremos que aprendan cada uno, sí recordar que había 3 eras geológicas, que el desarrollo de los dinosaurios, tus preferidos, Diego, había sido en la era mesozoica, y retomar en la evolución de la vida cómo hay una especie particular que son todas las especies que han evolucionado hacia los mamíferos, que tienen unas particularidades y una complejidad del desarrollo de la vida muy superior a los primeros organismos unicelulares, después los multicelulares, las primeras aves y distintas cuestiones que habíamos visto que habían tenido su propia evolución. Sí. Entonces acá seleccionamos algunos de nuestros restos que habíamos trabajado la vez pasada, que nos habían servido para clasificarlos. Nuestros restos fósiles. Exactamente, lo que hicimos fue organizarlos de modo de poder ver cuáles son más antiguos y qué representan. Por ejemplo, este resto fósil que tenemos aquí es de los más antiguos, ubicado, levanto un poquitito, en el periodo silúrgico, que fue más o menos hace 435 millones de años. Ahí se ve, no quiero que se me escape. Este otro que tenemos aquí ya va muchísimo más adelante, hace 225 millones de años más o menos. Se trata de la impresión de una hoja, como habíamos hecho nosotros. Fíjense la cantidad de tiempo que tiene una representación de este tipo. No es exacta la representación del fósil que se ha encontrado, sino una réplica, por supuesto. Acá tenemos, tengo miedo de manipularlo, un esqueleto casi completo de un anfibio, y empezamos a ver ahí, por ahí, vida un poco más compleja. En el Jurásico, hace 193 millones de años. Tenemos ahí organizados todos los periodos. Fíjense que yo acá estoy hablando de un Jurásico que se acerca bastante más a la era actual que los primeros que mencioné. Después acá tenemos como algo muy interesante para pensar en la evolución de las especies animales, sobre todo, la garra de la pata de un dinosaurio. Fíjense el tamaño, qué grande que es, del periodo Cretácito, que es hace 136 millones de años, que comparado con el tiempo que hace que existieron estos seres es mucho menos, y lo habíamos relacionado con la cantidad de oxígeno disponible en la Tierra. Tenemos un montón de información por ahí para interpretar estas cuestiones y no tanto tiempo hoy. Y este último en el Cuaternario, que es un material que son la zona en la que salían pelos de unos animales. Mira. ¿Sí? Es como muy, 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 muy desarrollado. Ajá. Dice, fíjense que la ficha dice mamífero edentado. ¿Sí? Lo interesante de esto es ver cómo a medida que va pasando y avanzando el tiempo y las distintas eras, las especies animales van desarrollándose. Y fíjense que en el esquema que está aquí organizado tenemos unicelulares, algunos artrópodos e insectos, especies que se reproducen con huevos, es decir, que no son mamíferos y no tienen esas características. Y recién, más cerca de nuestra etapa, más cerca de en la era cenozoica, el surgimiento de los mamíferos como tales y cierta evolución de la vida a formas más complejas en su reproducción, en su alimentación y distintas cuestiones en las que nos vamos a adentrar. Entonces, la propuesta ahora es compartir con los chicos y las chicas Un video. un video, Ajá. sí, prestando especial atención, como siempre les insistimos, en qué información presenta sobre los mamíferos que habitaban nuestra Tierra en las zonas que se van a plantear
aquí. Bien, presten atención entonces al tema de los mamíferos en este video. Compartámoslo y ahora, cuando volvemos, vemos algunas conclusiones. La paleontología da claves de especies del pasado y nos ayuda a conocer mejor la del presente. Los mamíferos actuales derivan de un grupo de mamíferos ya extinguidos que a su vez tienen como antecesores a un grupo especial de reptiles. Durante el Mesozoico, junto a los dinosaurios, se desarrolló un grupo de reptiles de hábitos nocturnos y que alimentaban a sus crías con leche. Los Cygnognathus, uno de los primeros reptiles con estas características, más tarde dieron origen a los mamíferos. De estos animales evolucionaron los pequeños Morganúcodon, que tenían el tamaño de un ratón. Durante el Cenozoico, que comenzó hace unos 65 millones de años, hubo en nuestro suelo una gran fauna de mamíferos gigantes. Entre los más representativos está el Thylacolmilus, un extraño animal muy parecido a los felinos actuales. Se caracterizaban por tener dos grandes colmillos, uno en cada mandíbula superior, que al cerrar la boca se guardaban en dos grandes cavidades que formaban parte de la mandíbula inferior. Se encontraron una gran cantidad de fósiles de Thylacolmilus en la región pampeana. Veíamos entonces el video, Pau, ¿y ahora con qué seguimos? Ahora seguimos, quería invitarte a vos, Diego, y a los chicos y a las chicas ver, en primer lugar, recordar de esto que se planteaba de la evolución de reptiles a mamíferos, la edad de los mamíferos, si lo quisiéramos decir, que hace 65 millones de años aparecieron las especies que nosotros nombramos y clasificamos como mamíferos. No es tanto tiempo respecto de la historia de todas las especies, pero es un tiempo considerable. Nos interesaba entonces detenernos en alguna serie de especies particulares que habitaron en nuestro país, pero antes de eso mencionar un proceso súper interesante que ocurrió hace 1 millón de años, sobre el que vamos a trabajar un poquitito hoy, que tiene que ver con la glaciación. Sí. Sí, que es un proceso por el cual, lo vamos a ver en profundidad al finalizar la clase de hoy, todo se cubrió de hielo, si quisiéramos decirlo, ¿no? La era del hielo. Exactamente. Hubo grandes porciones de la superficie de la Tierra que se cubrieron con hielo por el clima y condiciones climáticas. Todo se volvió más húmedo. En los distintos lugares del planeta hubo lagunas. Esas lagunas permitieron, como veíamos nosotros la relación entre el ambiente y los seres, permitieron que surgieran una especie de mamíferos adaptados a esas condiciones, ¿sí? Algunos de ellos los tenemos aquí. El primero que les vamos a presentar a ustedes, chicos y chicas, en esta especie de aventura de recorrer animales que ya no existen, si se quiere, es este que se llama tigre dientes de sable o Simlodon. Que está en la era del hielo. Que habitó en la llamada Edad del Hielo porque en esa época ocurrió la última glaciación, que como dijimos recién, gran parte de la Tierra era cubierta por hielo. Se alimentaba, como podrán ver, por el tamaño de sus dientes, de mamíferos que eran grandes. Se encontraron fósiles de este tipo de animal en todo el continente americano y en nuestro país hace 2 años se encontraron huellas fósiles. ¿Se acuerdan que las huellas fósiles eran las marcas por las que había pasado caminando, que el sedimento permitía que llegaran hasta nuestros días las condiciones de las marcas o huellas de este? En el Museo Bernardino Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires, que ahora está cerrado, por supuesto, por la pandemia, hay réplicas de estos ejemplares y aquí tenemos 3 imágenes para compartir. Una la vieron recién, que es la recreación del animal, con sus dientes, sus proporciones, su pelaje. Otra es la réplica de su esqueleto, ¿sí? Fíjense la posición, que como animal mamífero evolucionado se puede ver su esqueleto, el costillar que recupere su sistema respiratorio. Imaginemos el animal, podemos reconocer claramente esa mandíbula muy grande para alimentarse de mamíferos muy grandes, con estos grandes colmillos, y la pata en forma de garra que le permitía agarrar la presa y tirar mientras se la comía. Y después una última representación aquí, donde fíjense que tenemos vuelta la escala. Cada uno de estos cuadrados marca 1 metro.
Aquí tendríamos la representación de un ser humano que mide un poquito menos de 2 metros y la proporción recreada diente para de darnos sable. una idea de cuál era el tamaño de este tigre diente de sable. ¿Sí? Sí. Súper interesante como mamífero. Vamos a pasar a este otro que por ahí nos parece un poco más alejado o no tan identificable con aquella peli, no sé a vos qué te parece, de la era de hielo, Sí, Diego. más extraño este. Sí, Macrauchenia. Fíjense que tiene patas un poco más largas, tiene una especie de trompa, si se quiere, no sé si se ve ahí por la luz, sí se ve. Se ve muy bien. Perfecto, se ve. Tenía un tamaño mayor a un camello actual, su cuello era largo y la trompa parecida a los actuales tapires. Se encontraron fósiles de este mamífero en la propia ciudad de Buenos Aires mientras se hacían las excavaciones para la construcción del subte, chicos y chicas. Miren las cosas que se encuentran cuando se remueve la tierra, aún en grandes centros urbanos. Con todo lo que venimos diciendo de las ciudades, si uno se mete hacia el terreno subterráneo, pueden aparecer estas cuestiones de cuando no existían las ciudades, ni siquiera las poblaciones humanas, porque sabemos que fue hace muchísimo. Actualmente en Junín, provincia de Buenos Aires, y en el Museo Regional Provincial Padre Jesús Molina de Río Gallegos, en Santa Cruz. Amigos y amigas de esas provincias pueden verlo. Y también tenemos la recreación de su esqueleto y las proporciones respecto del humano, ojo, que aparecen un poquitito más grandes. Aquí tenemos el esqueleto también como mamífero, su columna vertebral, las costillas que recubrían su sistema respiratorio. Recuerden algunas de estas características de los mamíferos que seguramente se fueron viendo anteriormente. En su cráneo la dentición es muy distinta a la del mamífero que vimos antes. Probablemente se alimentara de presas más pequeñas. Sería una cuestión que podríamos investigar. Y finalmente tenemos, para ver la proporción y la relación con las personas, nuevamente construimos una escala de 1 metro, donde la persona mide un poquito menos de 1 metro. Fíjense que es un animal bastante más grande. Exactamente. Veamos más sobre estos mamíferos encontrados en la Argentina. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Y presten atención en el siguiente video. En la parte final del recorrido de la sala de paleontología se encuentran agrupados los fósiles de distintos tipos de mamíferos extinguidos. Por ejemplo, está el gliptodonte, encontrado en la zona de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Este animal se caracterizaba por tener una gran placa dorsal que lo cubría en gran parte, salvo la cabeza y la cola. El caparazón estaba formado por unas 2000 placas en cuyo centro se dibujaba un polígono irregular, a veces casi circular. El animal fue reconstruido por primera vez en el Colegio de Cirujanos de Londres por el cirujano Owen, quien lo tomó de las colecciones de fósiles de Darwin y lo llevó a Inglaterra desde la Patagonia. Darwin había encontrado en estos animales similitudes con la mulita. Otro fósil del museo es el perezoso gigante. Fue uno de los mamíferos más grandes que existieron en el mundo. Con las poderosas garras de sus patas delanteras, volcaba los arbustos o pequeños árboles de cuyas raíces se alimentaba. El esqueleto del megaterio fue el primer fósil de un animal que se encontró completo. Se descubrió en el año 1787, cerca de Luján, y un año después llegó a Europa, donde fue estudiado por el padre de la paleontología, Georges Cuvier. Más ejemplos tenían ahí de estos mamíferos de los que estamos hablando en nuestro país, hallados, por supuesto, sus restos, ¿no? Exactamente. Tenemos acá para compartir una última imagen, a ver qué les genera a ustedes, chicos y chicas. No tuvimos que hacer una escala porque tenemos una personita parada al lado. Sí. Tenemos un ejemplar de megaterio cuya recreación está en el Museo Municipal Punta Armengo de Miramar, en la provincia de Buenos Aires, y también hay otra recreación en un museo en Resistencia, Chaco, que es el Museo de Ciencias Naturales Augusto Schultz. Los nombramos a todos porque si ustedes los tienen cerca, cuando acabe esta situación de aislamiento, o si en algunas de estas provincias se empiezan a reanudar este tipo de actividades de visitas a museos, aprovechen para ir a verlos.
Se habla de esta etapa de los mamíferos como una etapa de megafauna. ¿Se acuerdan que hablábamos de fauna como todas las especies animales que habitan en un espacio geográfico determinado? Megafauna, megaterio, ¿a qué les suena? Algo enorme, son mamíferos, exactamente, de grandes proporciones. La pregunta es, ¿cómo es que pudieron existir este tipo de mamíferos? Chicos y chicas, ¿cómo se imaginan que pueden haber existido mamíferos tan grandes como para hablar de megafauna? Piensen que era una tierra en ese momento habitada por pastizales muy grandes, zonas muy extensas. Como eran herbívoros, ojo con esto, como eran herbívoros y no se alimentaban de otras presas a las que tenían que ir a cazar, sino que comían pastizales y vegetación que estaba disponible y de la cual había mucho, tenían mucha energía disponible y eso permitía unas especies en unas proporciones mega, recontra, archi, dirían ustedes, chicos ahí en casa, megafauna, megaterio. Ahora, todo este pasto disponible, crecen, se desarrollan en proporciones inmensas. Miren a la persona paradita acá. Muy peque se ve al lado del megaterio. ¿Cómo es que dejaron de existir, Diego? Cada vez que encontramos algo que nos parece que es recontra, archi, mega, ¡pumba! Hubo un proceso, como habíamos hablado antes, que tiene que ver con la glaciación. Unas condiciones que hicieron que la Tierra se cubriera de hielo y al cubrirse de hielo pueden anticipar que estos hermosos pastizales que tenían que estar disponibles y estas condiciones de clima y vegetación disponible para alimentarse de estos mega mamíferos no estuvieron disponibles. Tenemos un video que explica un poco este proceso de glaciación para mientras pensamos en pobrecitos estos mamíferos que no podían alimentarse y encontrar la explicación científica de cómo fue. ¿Te parece? Obvio que sí, Pau. Glaciación entonces, adelante. La última glaciación. Hace aproximadamente 110.000 años comenzó la última glaciación, popularmente llamada Era del Hielo. Rápidamente el clima cambió y las zonas frías cercanas a los polos comenzaron a ampliarse y a cubrir territorios que hasta ese momento habían sido templados. La temperatura promedio del planeta descendió varios grados y era mucho menor a los 14 grados actuales. El nivel del mar bajó casi 120 metros como consecuencia de que grandes cantidades de agua se congelaron. Aparecieron grandes lagunas en la superficie continental. En toda la Tierra existían grandes mamíferos adaptados a ese clima. En el territorio argentino podíamos encontrar macrauquenias, tigre dientes de sable, megaterios, gliptodontes. Pero hace 12.000 años, mientras la era del hielo terminaba, un animal que surgió en África mucho tiempo antes comenzó a poblar el mundo entero: el Homo sapiens. Durante la última glaciación, grandes extensiones de hielo unieron islas e incluso continentes enteros entre sí. El Homo sapiens pudo cruzar a América por el estrecho de Bering, probablemente siguiendo a grandes animales para cazarlos. Su llegada a Sudamérica parece coincidir con el fin de la última glaciación y la extinción de gran parte de la megafauna argentina. Conclusiones, Pau. Conclusiones. El proceso de glaciación influyó. Pero ¿se acuerdan que nosotros, chicos y chicas, venimos trabajando en que las hipótesis dentro de la ciencia sirven un tiempo, luego se encuentra otra explicación y se descarta? Entonces, no hay que descartar, porque fue cobrando mucha fuerza también, que las personas que perseguían a los seres humanos que perseguían a estos mamíferos para cazarlos y comerlos, también incidieron en su extinción, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos respecto de las condiciones necesarias para que una especie o ser vivo se desarrolle y cómo si esas condiciones se modifican, esto afecta. Sí. Si un animal que está acostumbrado a vivir en ciertas condiciones ve afectado su lugar de residencia o el lugar en el que vive, necesariamente es probable que suceda algo respecto de esa especie. Pero si también es obligado a cambiar de lugar porque se lo persigue o porque hay alguna situación que no le permite desarrollarse bien, también. Entonces, como cierre,
Ojo que la glaciación tuvo que ver con la extinción de estos animales, pero los seres humanos que los cazaban va cobrando fuerza la idea de que también incidieron en ello. ¿Sí? Muy bien. Sobre estas cuestiones vamos a seguir trabajando un poquitito en esta semana, pensando en la vida sobre nuestro planeta. Excelente, Pau, gracias. Y vamos ahora a un recreo. Cuando volvemos, la última clase del día de hoy con el capo del profe Nico. Me encanta. En música. Que seguro que me va a hacer golpear esas cosas que siempre tenés que hacer, Pau. Bueno, vamos al recreo, ya volvemos. Ya estamos listas para la clase de música con el profe Nico. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Excelente, ¿vos? Me alegro mucho. Bien, también. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a introducir la idea del pentagrama. Estuvimos hablando ya del ritmo, estuvimos hablando de las notas musicales en general. Y quería hablar un poquito del pentagrama, orientarnos en dónde van las notas y cómo viene esta historia, para que podamos después seguir jugando con los dados y las cartas. En principio, hay que hablar de un monje benedictino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al comienzo de la clase de música. Vamos a hablar de un monje benedictino llamado Guido d'Arezzo, que como su nombre lo indica, era de... Exactamente, era de Polonia. No, era italiano. Y Paren, sentido figurado, fue una ironía. Exactamente. Como todo está vinculado con todo. Era obvio que era italiano. Y casualmente no hoy, como todo está vinculado con todo, voy a hacer un poco de música de la prehistoria también. No, eso también es un chiste, pero fue muy bien. ¿Estuvo bien? Más o menos, no sé si tanto. Bien, entonces... Estándar, promedio. Sí. Guido d'Arezzo, monje benedictino, que es el que tenemos una imagen ahí, que no es una foto, es un dibujo, es como el padre de la notación musical, ahí lo tenemos cantando muy feliz. Y en su mano ven que tiene también escrito unas cosas, pareciera ser una especie de mensaje subliminal, pero no. Capo Guido, ¿eh? Un fenómeno y salió muy favorecido en el dibujo. Sí, en el dibujo. Él tenía un sistema para escribir las notas en la mano y recordarlo. ¿Por qué? Porque la notación musical surgió por la necesidad de recordar lo que era de transmisión oral. Y acá vamos a ir a un punto que ya habíamos tocado medio de refilón en otra clase, que es cómo la Iglesia Católica, si se quiere, ha estructurado lo que nosotros conocemos en Occidente como música. Es muy interesante esto. Es un monje benedictino que en el canto litúrgico, que es un canto de transmisión oral, él genera un sistema que era de 4 líneas, no de 5 como el que tenemos ahora, para recordar y sistematizar lo que se cantaba en la liturgia. ¿Sí? Porque hay música antes de que se la pueda escribir. Exactamente, sí, de hecho hay muchos sistemas de notación. Cuando hablamos de sistema de notación son formas de escribir la música, hay muchos, este no es el único, y hay muchos sistemas de notas también. Do, re, mi, fa, sol, la, si no estamos ni cerca de decir que son todas las notas que existen. Es nuestro sistema, ¿sí? Y esta forma de escribir es un sistema de muchísimos. Y está muy vinculado a la Iglesia, es tremendamente vinculado, la historia de la música occidental. Entonces, decíamos que sistematiza Guido d'Arezzo con 4 líneas y en un sistema hexatonal con 6 tonos, ¿sí? Iba de do a la. Ahora, lo interesante, tenemos un pedacito de esa música que se escuchaba, que se llamaba canto llano. Acá tenemos todo, Nico. ¿Tenemos todo? ¡Qué maravilla! Mirá qué lindo. Como vemos, es una sola voz que cantan todos los monjes. Esto se llama canto gregoriano. Y el tipo de la textura, si se quiere, musical, es monódico. Es monodía. No es una forma de decir buenos días, como uno se levanta como cariñoso y dice monodía. No, la monodía es una única línea melódica. No hay variaciones, no hay acompañamiento, no hay otra voz. Todos cantan lo mismo, ¿sí? Ese era el canto gregoriano. Viene Guido d'Arezzo y dice, bueno, vamos a sistematizarlo. Ponemos 4 líneas y ahora, ¿de dónde viene el nombre de las notas? Gran pregunta, ¿no? Que me hizo un estudiante. Bien. El himno San Juan Bautista, que lo tenemos ahí también en una placa. Pero tenemos todo, Nico, acá. Que es una cosa, la verdad, para tirar manteca al techo. Mirá, ahí está.
el himno. Tenemos ut quant lexis resonare fibris mira gestorum famulituorum solve polluti labireatum sancte Ioannes. ¿Hablas latín? No, a veces siento... baja algo. Me baja como una... Y tengo necesidad de decir cosas. Como todo artista. Es como una inspiración que me Claro. viene. Como podemos ver entonces, del principio de ese himno a San Juan Bautista, tenemos ut, re, ahí estaba señalizado en la imagen, ut, re, mi, fa, sol, la, y SJ, que sería de San Ioannes, o SI, ¿sí? El sí se agrega bastantes siglos después, pero es el origen del nombre de las notas. Ah, ¿ahí surgen las notas? De ahí surge el nombre de las notas de ese himno. Tal cual lo conocemos hoy, tipo do, re, mi, fa, sol, la, si, así. Excepto ut. Ut aparece en el siglo XVII. Qué espectacular esto, Nico. O sea, el do lo cambian porque en realidad todas las notas, cuando uno solfea, cuando uno canta una melodía con las notas, uno puede hacer durar esa nota. Por ejemplo, yo digo re, mi, fa. Ahora, si yo digo ut como do, digo ut. Y la T me limita el sonido. Entonces vino un muchacho que se llamaba Giovanni Battista Doni, también de la rama más aria, y dijo, bueno, vamos a ponerle Do, porque yo mi apellido Doni, y quiero que la historia de la humanidad me recuerde. Bueno, Entonces, bueno eso. sí, también dice que viene de Dominus. Bueno, la cuestión es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, es este sistema que viene de este himno. Y es interesante también, es un pequeño apéndice que voy a agregar, lo que significa este himno. Porque es cómo nosotros estamos estructurando nuestra música y cómo nosotros estamos armando el corpus de lo que cantamos, lo que tocamos y lo que escuchamos en la música occidental, se basa en, para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros. Empezamos perdiendo, digamos. Sí. Pero, bueno. Pero está bien. Una época donde, bueno, surge de la religión. Es pleno siglo XI. La cosmovisión era medieval, otra. La cosmovisión era otra. Sí, La y puedo cosmovisión hacer de una estar rendido aclaración, ante Dios. porque hicieron el chiste del latín, pero estaría bueno que los chicos y las chicas sepan, si todavía no lo estudiaron, que anteriormente toda la liturgia, las misas, todo era en latín, Claro. y tuvo que haber un movimiento que popularizó eso y lo pudo llevar a la lengua vernácula mucho tiempo después. Exactamente. Antes solo se accedía a esos momentos ceremoniales en latín. Recién después se popularizó Se a fue que como- cada lengua pudiera tener esos rituales en la lengua vernácula o propia. Hay incluso algunas, por ejemplo, la iglesia ortodoxa sigue dando la misa en griego o en ruso, digamos. Sí, Bien. es todo un mundo ese. Todo el mundo, perdón. Lo que les quería traer también era que en esa época, y acá vamos a meter el pentagrama, que es la quinta línea viene mucho después, ¿sí? Primero teníamos el tetragrama. Pentagrama que viene del querido griego, qué lindo que es el griego, pente y grama, que significa seguimos educando en griego. No, significa 5 líneas, no tuvieron un nombre mejor, la verdad. Vieron eso y dijeron, vamos 5 a ponerle, líneas. sí, la literalidad sobre todo. Y después tenemos este pequeño elemento acá tan hermoso que también me gustaría contarles de dónde viene. En la clase de hoy, el origen de las cosas. Bien, teníamos, aparte del antes de que las notas existan como notas, ut quant lexis, toda esta cuestión, existía esto que ahora se lo llama cifrado americano, pero en realidad es más antiguo que Superhijitus. Bien, tenemos ahí A, B, C, D, E, F, G. ¿Sí? Esto es un sistema que viene del griego también y que usaban los monjes para estas reglas memotécnicas para recordar las melodías. Tenemos La, tenemos Si, tenemos Do. Esto se usa ahora en el jazz, en la música popular, sobre todo. Se nomencla la música de esta manera. ¿Sí? Ahora, este símbolo de acá, si yo por ahí lo puedo hacer un poco más así, ¿les recuerda alguna letra? No, bárbaro. La Me G, tenía la que decir que J. sí. GJ. Una G. La- Exactamente, es como una G, pero Loca. estilizada, casi gótica, digamos. Bien, y esta G, que corresponde a la nota Sol, arranca es el término más técnico que se me ocurre en este momento,
en la segunda línea. ¿Por qué dice segunda, profe? ¿Cómo se está contando esto? De abajo para arriba. De abajo para arriba. Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea. Y hay líneas adicionales para arriba y líneas adicionales para abajo. Pero acá se juega con línea de 5. Exactamente, es con línea de 5. Es un juego aguerrido el de la música. Y entonces tenemos línea y espacio. Es la forma en la que tenemos de distribuir las notas, ¿sí? Línea y espacio. Ponemos línea y ponemos espacio. Y va, como bien dijo el asenio, del más bajo para el más alto. En música se llama del más grave al más agudo. Entonces, si tenemos sol en línea, la próxima nota va a ser un espacio y va a ser el la. ¿Sí? Si tengo espacio, voy a ir a línea, que va a ser el si. Tenemos sol, tenemos la, tenemos si. Línea, espacio, vamos a ir al do. ¿Qué quiero decir con esto de línea, espacio, línea, espacio? Esto no existe, por ejemplo. ¿Esto es línea o es espacio? ¿Sí? Tiene que ser bien definido para que tengamos la noción de dónde están ubicadas las notas. Y para abajo lo mismo. Tengo línea, espacio, y acá tengo la famosa línea adicional para saber que acá hay otra nota que no es esta, porque si no, ¿cómo la identifico? Acá tenemos el fa, acá tenemos el mi, acá tenemos el re. Miren qué forma tan poco didáctica de mostrar las notas, ¿no? Sol, fa, la, mi, si, re, do. Bueno, pero se entiende, porque es un movimiento contrario. En música se llama así, esto que estamos viendo. Es un movimiento contrapuntístico. Y ahí tenés 2, do. Ahí tengo 2 do y puedo tener más todavía, ¿sí? Porque la música, recuerden que es circular. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta la eternidad. Bien, toda esta cháchara, muy interesantísima por otro lado, nos va a servir para hacer un juego. No me olvide de nada, ¿no? Estamos todos con... Bien, perfecto. Este juego lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con... Yo traje esta moneda, pero para que se vea en realidad, porque las monedas son muy pequeñas. Y la idea de esto es que, como siempre, podamos generar música a partir del juego. Tengo una moneda que tiene 2 caras, una moneda realmente única en su estilo. Yo voy a elegir una cara para las líneas y otra para los espacios. Por ejemplo, en este caso tengo un dragón y unos ideogramas chinos. Voy a elegir el dragón para la línea y los ideogramas para los espacios. Bueno. Tiro y me tocó espacio. Y ahora voy a agarrar un dado y el dado me va a decir si es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Tiene 6 el dado. Si me toca 6, elijo cuál quiero poner. ¿Bien? Me tocó espacio y 2. Lo damos ahí. Maravilloso. ¿Se vio? Sí. Sí, increíble. Acá se ve todo. Todo. Bien. Espacio 2. Tiki. No le ponemos todavía figuras. Ponemos simplemente un circulito que con eso nos orientamos. Hacemos una vez más. Dragón, o sea, línea, pero bien podría ser un 25 de centavos o un El seibo. escudo. Exactamente. O alguna figura de las monedas que solemos tener nosotros. Línea 5. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Maravilloso. Voy a hacer 2 más, ¿sí? No sé cómo decirte esto, Nico, y creo que ya llegaste, pero Sí. te tengo que decir que los tiempos son tiranos en la televisión. Mira vos, pero estamos en la mitad, falta todavía Sí, media hora. Por eso, tranquilo, pero para que sepas. Para que sepas que llegaste a que te digan esa frase en televisión. Qué lindo. Era todo lo que Era lo quería. que anhelabas, Gracias, ¿no? chicos. Esto en realidad lo hice para que me dieran el tiempo de tirar en Triunfaste, televisión. ya está, ya triunfaste Ya en la está. vida. Bueno, vamos a ver cómo suena eso. Que en realidad es fa, fa y mi. ¿Sí? Lo pueden averiguar y constatar en sus casas y hacerlo ustedes. Esto sería así. Fa, octava abajo. Fa, octava arriba. Mi. Es el principio de Somewhere Over the Rainbow. Casualmente. Somewhere over the rainbow. Impresionante. Bien. Les propongo... Temazo total. Les propongo que jueguen con esto, que armen melodías y que no hablen tanto como el profe y hagan más música. Digo. Ese es el mensaje. El mensaje es ese, exactamente. Pero pasa que para explicar el profe tiene que hablar. Tiene Así que está hablar, muy bien no, que que el no profe tengo Nico alternativa. hable y que ustedes hagan música, pero está muy bien que el profe Nico hable y vaya contando para que se entienda. Si no, no se entendería. Nico, ¿estamos por ahora?
Sí. ¿Sí? Sí, por ahora sí. Yo sé que siempre tenés más vos, pero por ahora digo nada más. Estamos. Por ahora, perfecto. Pau. Tengo mucha información para procesar. Sí, yo también. Capaz que los chicos también, pero no importa. Los voy a invitar a terminar la jornada leyéndoles. Como habrán notado, vamos leyendo cuestiones que tienen que ver por ahí un poco más con nuestra tierra y nuestra América en los últimos encuentros. Les voy a leer ahora El origen de la tierra, de un libro que se llama Lo que cuentan los guaraníes, que fue escrito por Miguel Ángel Palermo, que recoge algunas de las historias y tradiciones de los pueblos originarios de Sudamérica, ¿sí? Miguel Ángel Palermo nació en Buenos Aires en 1948 y tiene mucha obra recopilando este tipo de narrativas de los pueblos originarios. El origen de la tierra, entonces. Cuentan los guaraníes que en el principio de los tiempos estaba solo Ñanderú, el dios creador. Ñanderú se había hecho a sí mismo de a poco. En ese momento no había nadie ni nada más que él. Pero en su soledad, Ñanderú empezó a crear. Lo primero que creó fue el lenguaje de los hombres, las palabras. Y entonces quiso que alguien más pudiera hablar, y por eso creó a otros dioses. Fueron 4 parejas, y a su vez iban a tener hijos que también serían dioses. Ñanderú siempre llevaba un bastón largo en la mano y un día quiso que la punta engordara más y más y más. De allí salió la tierra de a poquito. Para que la tierra no se moviera demasiado, creó entonces una palmera. Pero no era una palmera común, sino una palmera que iba a durar para siempre y que estaba justo en el medio de la tierra. Después creó otra palmera igual, pero a esta la ubicó en el este, que es por donde sale el sol. Hizo otra en el oeste, que es por donde se va el sol. Otra en el norte y también otra más en el sur. Y así con esas 5 palmeras que iban a vivir siempre y sin secarse nunca, la tierra quedó como clavada, bien firme. Al cielo lo dejó apoyado sobre 4 columnas, 4 postes de madera iguales a su bastón. Fue entonces cuando Ñarendú se puso a hacer los animales y las plantas. Uno de los primeros que voló por el aire fue el colibrí. La víbora fue la primera que se arrastró por el suelo y la primera en cantar fue la cigarra. Los guaraníes dicen que ya en esos primeros días del principio, Ñanderú había hecho la tierra toda tapada por una selva que no se acababa más. Pero después pensó que era mejor que también hubiera campos sin árboles y entonces creó a la langosta. La langosta iba por todos lados a los saltos y en algunos lugares clavaba la cola en el suelo, igual que hacen ahora todas las langostas para poner sus huevos. En ese lugar desaparecían los árboles y crecía pasto. Fue así como hubo llanuras. Después de que vino la langosta, cuando estuvieron listos los campos con pasto y sin árboles, llegó la perdiz, que se alegró de verlos, cantó de contenta y se quedó a vivir ahí. Después, Ñanderú inventó al tatú, el armadillo, que se puso enseguida a excavar en el piso, porque ahí abajo iba a vivir y ese iba a ser su lugar. En cambio, la lechuza, que vino después, se quedó como dueña de la oscuridad. Por eso sale nada más que de noche y duerme de día. Pronto aparecieron otros muchos animales y también los primeros hombres y las primeras mujeres. Entonces, Ñanderú se volvió al cielo y les dejó encargado a los otros dioses que cuidaran bien de todas las cosas. Pasó el tiempo. Algunas de estas primeras personas de la tierra se habían hecho muy buenas, pero otras se habían vuelto muy malas. No todo andaba bien, y por eso los dioses decidieron que era mejor hacer algunos arreglos y cambios. Y para no hacer las cosas a medias, mandaron un diluvio. Llovió y llovió sin parar días y meses. Toda la tierra se inundó. La gente buena pudo subir al cielo con Ñanendú, pero los que eran malos se transformaron en animales, ranas, peces y muchos más. Después del diluvio, Ñanderú llamó a otro de los dioses,
uno de sus hijos, que se llamaba Jacaira, y le pidió que se encargara de hacer de nuevo a la tierra. Y Jacaira, a su vez, le dio ese trabajo a su hijo Papamirí. Papamirí trabajó mucho, amasando la tierra nueva y llenándola de árboles y de pasto. Hizo nuevas plantas y nuevos animales. Hizo ríos y arroyos. Hizo piedras. Pero parece que antes de que terminara lo llamó la madre, porque lo quería ver. Y Papamirí dejó las cosas como estaban y se fue con ella. Y dicen los guaraníes que por eso ahora hay montañas, que no son sino unos molestos montones de tierra y de piedras que le sobraron al dios y que a la gente no le sirven para nada. Excelente, Pau. Gracias por compartir este cierre con nosotros, Niquito. Un placer. ¿Estuvimos bien? Muy bien. Excelente. Nos vemos en la próxima clase. Dale, gracias. Aguante, Pau. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chicos y chicas. Hasta luego.